Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo 7 en punto de este miércoles 6 de octubre. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a seguir la información nacional e internacional a través de nuestras redes sociales en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos mucha información para ofrecerles, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. ...17 de los 27 candidatos a la presidencia de la República estarán participando con una doble postulación. La piñera Upala Agrícola acumulaba deudas con entidades del Estado costarricense, mientras una sociedad offshore, que era su holding en Panamá, recibió una inyección de capital de casi $20 millones. Salarios altos, altas cualificaciones, alta productividad fue la promesa del primer ministro Boris Johnson ante su partido conservador. Aunque en la selección no quieren hablar de presión, los últimos acontecimientos y la forma en que el técnico Luis Suárez atiende a la prensa denotan que ésta se acrecenta de cara al juego ante Honduras. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció hoy la convocatoria oficial para las elecciones del 2022, con un padrón electoral que supera el 1,5 millones de costarricenses. A partir de hoy y hasta el próximo 22 de octubre, queda abierto un periodo para que los partidos políticos presenten las candidaturas y se inscriban oficialmente. El banderazo oficial para la convocatoria a las elecciones 2022 arrancó este miércoles 6 de octubre tras el anuncio que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones en medio de una sesión solemne. Las próximas elecciones se realizarán el 6 de febrero del 2022 con un padrón de 3,5 millones de costarricenses, 200,000 más habitantes que el padrón inscrito en las elecciones anteriores. El vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román, dijo que a partir de hoy se iniciarán una serie de fechas para trámites de los partidos políticos. Tiene que determinarse porque a partir de hoy, 6 de octubre y hasta el 22 de octubre, los partidos políticos pueden presentar esas candidaturas y la Dirección General del Registro Electoral es la que tiene que inscribirlas en resoluciones. Así que será en ese momento cuando tengamos un dato cierto, definitivo, de la cantidad de candidaturas. Pero creo que no hay ninguna duda de que tendremos una cifra récord. Por su parte, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que tomen el proceso con mesura y no dejen de acudir a las urnas. Costarricenses, hay quienes los quieren ver convertidos en una masa hastiada y apática. Hay quienes quieren que crean que dándole la espalda al proceso electoral están siendo muy críticos y que con ello castigan a los políticos. Es una mentira. Quieren hacerles creer eso para que se queden en sus casas, para que no les estorben, para que los dejen hacer y deshacer a su gusto con lo que es de todos. Vote o no vote usted, habrá nuevo gobierno en mayo próximo. Lo único que está por verse es si usted influirá en cómo será ese gobierno. Solo con su voto usted puede marcar una diferencia. La indiferencia no hace la diferencia. La indiferencia no cambia nada. Durante la sesión solemne de este miércoles se trasladó el mando de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual significa que el organismo tendrá la potestad de ejercer el mando de dichas fuerzas policiales y tomar las medidas necesarias para que se garanticen las condiciones de libertad en el proceso electoral. De los 27 candidatos a la presidencia de la República que podrían ser opciones durante la campaña electoral, 17 de ellos presentaron una doble postulación. Buscarán llegar a la casa presidencial, pero si fallan, aspiran a quedar electos como diputados. Nuestro compañero David Roversi nos tiene una información sobre este tema. Adelante.
Gracias, buenas noches. Como hemos estado informando en Costa Rica Noticias, hoy inició formalmente lo que es la campaña electoral del 2022, donde ya los partidos empiezan a hacer su inscripción para poder participar de esta contienda electoral. Pero más allá de esto, evidentemente se ha dado a conocer de que son 27 los candidatos, una cifra histórica en nuestro país de los aspirantes a la presidencia, pero además de esto, de estos 27 candidatos, como usted lo decía, 17 están buscando también llegar a una curul en caso de no poder hacerse con la silla presidencial. Es decir, el 63% de los candidatos participa con una doble postulación. Vamos a ver la siguiente información que nos señala quiénes son estas personas y pues a entender un poco a raíz de qué pueden tomar esta decisión los participantes. A partir de ese 6 de octubre, las inscripciones de diversos partidos políticos han empezado a llegar al Tribunal Supremo de Elecciones, quienes revisarán la documentación de cada una de las agrupaciones políticas y determinarán si pueden participar o no de la campaña electoral para el 2022. Esta elección es histórica en el país, pues tendrá la mayor cantidad de aspirantes a la presidencia que ha existido. Hablamos de 27 personas que buscan hacerse con la silla presidencial, es decir, 13 personas más que en el 2006, año en que se sumaron 14 aspirantes. Pero esto no es todo, sino que de esos 27 candidatos a la presidencia, 17 llevan una doble postulación, es decir, un 63% buscará llegar al Congreso en caso de no poder hacerse con la silla presidencial. ¿Quiénes son estos candidatos que llevan la doble postulación? Veamos. Fabricio Alvarado es el candidato presidencial de Nueva República y también estará aspirando a la diputación por el primer lugar en San José. Mismo caso Rolando Araya con el partido Costa Rica Justa, Natalia Díaz del partido Unidos Podemos, Federico Malavasi de Unión Liberal, que tiene una particularidad que veremos más adelante, Oscar López con el partido Accesibilidad Sin Exclusión. Una de las caras nuevas es Gravin Moya, que estará por parte de Fuerza Nacional. Sergio Mena estará en esta tercera ocasión buscando la presidencia y también una diputación por San José. El doctor Rodolfo Hernández del Partido Republicano Social Cristiano. Oscar Campos de Encuentro Nacional. Marisela Morales de Unión Democrática Costarricense. John Vega del Partido de los Trabajadores. Eric Feinsack del Partido Liberal Progresista. Camilo Rodríguez de Renovación Costarricense. Martín Chinchilla de Pueblo Unido. Carmen Quesada, quien ya fue diputada del Movimiento Libertario, hoy aspirará a llegar con Justicia Social Costarricense, ya sea a la Asamblea Legislativa o a la presidencia. Roland Jiménez con el Movimiento Social Demócrata Costarricense y Rodolfo Pisa con el partido Nuestro Pueblo. Pero, ¿cómo explicar este fenómeno y el interés de esta doble postulación? Lo que sucede y lo que uno ya puede interpretar a nivel más global es que existe como una suerte de plan B que supone o quizás hace prever a los candidatos y a las candidatas que la presidencia puede ser como un tanto inalcanzable. Entonces, por esa parte se tiene ese plan B de la Asamblea Legislativa. Por esa parte es interesante como contrastar lo que se dice en el discurso con lo que uno puede efectivamente observar en la práctica. Si ponemos atención a las figuras que lideran estas dobles postulaciones, vemos que en su mayoría son los máximos representantes de sus partidos políticos, como por ejemplo Fabricio Alvarado, Rolando Araya, Natalia Díaz, entre otros. Por lo que consultamos si llevar a estas figuras podría ser beneficioso para el futuro del Congreso y el diálogo con el gobierno de turno. Sabemos que en este escenario de alta fragmentación partidaria, las discusiones y las distinciones entre los partidos suele darse a nivel de temas de liderazgo y temas de personalismo. Entonces, cuando se llega a la negociación en la Asamblea Legislativa, contar con figuras de este peso, de esta reputación, sin duda para los partidos puede ser de muchísima relevancia. De los 17 aspirantes de llegar al Congreso o a Casa Presidencial, solo 2 no están en San José. Se trata de Carmen Quesada, que es el primer lugar por la provincia de Limón, y Roland Jiménez, que encabeza la papeleta en el primer lugar de Guanacaste.
El otro candidato que tiene una particularidad, como decíamos anteriormente, es Federico Malavasi, quien ocupará el tercer lugar por San José, ya que en el partido Unión Liberal encabezará la papeleta el exdiputado Otto Guevara. De los restantes 10 candidatos sin doble postulación, 4 son actuales diputados, situación que los deja sin opciones de participar por este puesto. Bueno, ahora será cuestión de tiempo. Como ustedes saben, del 6 al 22 de octubre se estarán recibiendo estas inscripciones. Posteriormente, el tribunal estará realizando pues la selección de si se cumplió con todo el papeleo por cada una de las agrupaciones políticas y así ya pues finalmente decidir quiénes serán los que están en la papeleta el próximo 6 de febrero del 2022 y por supuesto entre estos estarán pues varios de los que hoy están pues postulándose con esta doble posibilidad de hacerse o con parte del Poder Ejecutivo con la Presidencia de la República o buscando algún puesto en el primer poder de la República. Con esta información vamos a regresar con ustedes que tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Muchas gracias, David. Siempre en temas electorales, el Tribunal Supremo de Elecciones informó que a partir de este miércoles y hasta que finalice el proceso electoral, los partidos políticos deberán reportar una vez al mes sus estados financieros y las contribuciones que reciben a la campaña. Desde este miércoles y hasta el 6 de febrero del próximo año, los tesoreros de las agrupaciones partidarias deberán presentar mensualmente sus informes financieros, incluidos los reportes de contribuciones al Tribunal Supremo de Elecciones. La presentación de dicho informe será mensual durante el periodo comprendido entre la convocatoria y la fecha de los comicios. Los reportes de donaciones deberán indicar el nombre, el número de cédula y el monto aportado por los contribuyentes o donantes, según una reciente reforma al artículo 88 del Reglamento sobre Financiamiento de los Partidos Políticos. En ese documento deberá desagregarse el dato de forma que se indique si la donación en efectivo fue recibida en dinero de curso legal o canalizada mediante transferencia bancaria u otros mecanismos regulados por el Banco Central. En los casos en que un partido político no reciba contribuciones dentro de los periodos señalados, también estará obligado a informar tal circunstancia. A partir del día de hoy, día de la convocatoria de elecciones nacionales y hasta el mes de marzo del año 2022, los tesoreros de los partidos políticos deberán presentar mensualmente el reporte de contribuciones y así también los estados financieros correspondientes a cada mes. Es importante señalar adicionalmente que a partir del día de hoy y hasta el 23 de marzo del año 2022, los partidos políticos podrán hacer acopio de la documentación de respaldo de los gastos en que incurran en aras de presentarlo como liquidación de gastos ante el órgano electoral 45 días naturales después de celebrar las elecciones del primer domingo de febrero. Toda la información contable de los partidos políticos es de acceso público mediante el Tribunal Supremo de Elecciones a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Además, a partir de este 6 de octubre y hasta 45 días naturales después de celebrada la elección, es decir, el 23 de marzo, las erogaciones en que incurran las agrupaciones partidarias se computarán como gastos de campaña y si obtienen la cantidad de votos suficientes para ello, podrán liquidarlos con cargo a la contribución estatal. Este periodo se ampliará en caso de una eventual segunda ronda electoral para las 2 agrupaciones que participen en ella. Actualmente hay inscritos 31 partidos políticos a escala nacional y 24 partidos políticos a escala provincial. Las elecciones nacionales se realizarán el próximo 6 de febrero, donde se elegirán 60 puestos. Cambiamos de tema. Pese a la crítica situación financiera que vive la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, conocida como JAPDEVA, 5 diputados de la Comisión de Hacendarios avalaron brindar 6.000 millones de colones adicionales a su presupuesto. De este monto, 2.000 millones de colones irán al proceso de reestructuración que realiza la entidad desde el 2019. Desde el 2018, los ingresos portuarios de JAPDEVA al primer semestre de cada año presentan un comportamiento decreciente. Por su parte, los ingresos por el mismo concepto que se ejecutaron al mismo periodo
presentan una reducción para 2018, 19 y 20 de un 5,8%, un 40,6% y un 66,7% respectivamente. Esto se puede observar más claramente en el gráfico. Para el primer semestre de 2021 se evidencia una diferencia de 2.513 millones entre los egresos y los ingresos ejecutados por esta institución. Así expuso la Contralora General de la República, Marta Acosta, la situación financiera que vive la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, conocida por todos como Habdeba. Esto previo a que 5 de los diputados, miembros de la Comisión de Hacendarios, decidieran avalar 6.000 millones de colones adicionales al presupuesto de esta institución. De este monto, 4.000 millones se estarían utilizando para el pago de remuneraciones y contribuciones sociales que garantizan la operación de Habdeba. Los otros 2.000 millones de colones serían para financiar el pago de cesantías, preavisos, aguinaldos, vacaciones y bonos de empleados que se acogieron a la movilidad laboral, incluida en el proceso de reestructuración de esta entidad. De este último monto, la presidenta de Habdeba, Andrea Centeno, explicó que es un dinero que deberá cancelársele a la Hacienda Pública. Precisamente porque como tuvimos que mantener planilla sin movilizar durante un año o más de un año, se habían aumentado obviamente los derechos laborales de esas personas para el día que fuesen cesados. Eso da la suma de más o menos 2.000 millones de colones que forman parte de los 6.000 que se le está pidiendo en este momento al Estado. Desde el inicio, el mismo ministro de Hacienda nos acotó que de acuerdo a la ley y al revisarlo con Habdeba, esos 2.000 millones tenían que refundirse en la deuda que ya de por sí Habdeba tiene con el Estado y que tiene que repagar tal cual lo dijo la ley. Centeno también explicó que el embargo que realizó el Sindicato de Trabajadores de Habdeba, reconocido como Sintrahab, a la institución, retrasó y dificultó el periodo de reestructuración. Nosotros señalamos que llegábamos a esa comisión con mucha preocupación, incluso con un sentimiento de desazón, porque en el momento cuando se discutió la ley 9764 no se esperaba que tuviésemos que volver a pedir un apoyo, pero fueron situaciones atípicas, exógenas, que nadie previó, nadie podía prever. Es la primera vez en la historia de Costa Rica que se le pone un embargo a las cuentas de una institución pública. Y bueno, le correspondió a Habdeba, aparte se sumó pandemia. Nosotros no hemos sido tan insistentes en esa parte, pero nuestro principal cliente en este momento es Recope, y Recope pues redujo en casi un 30% la importación de combustibles, dada la pandemia, porque la gente no estaba circulando. Cuando se empezó a discutir la reestructuración de Habdeba, la institución contaba con 1.405 plazas. Actualmente tiene 611 plazas, es decir, se redujeron 794 de estas. Y esta tarde la Comisión Nacional de Emergencias reportó el paso de un torbellino en el sector de las urbanizaciones Eulalia y Los Jirales en Cartago. El fenómeno de vientos afectó 3 viviendas. Aquí vemos en imágenes el paso de este torbellino, cuyos vientos azotaron las calles y los techos en la Unión de Cartago hace muy pocas horas. En otros temas del clima, la Comisión Nacional de Emergencias informó que en las próximas horas estaría ingresando al país la onda tropical número 42, por lo que se prevén lluvias para lo que resta de la semana. En las próximas horas, noche, madrugada del miércoles al jueves, estaría transitando la onda tropical número 42, pero en los siguientes días de esta semana además vamos a tener otras condiciones que van a favorecer lluvias intensas en las tardes y noches prácticamente en todo el territorio nacional. La cantidad de lluvia que ha estado cayendo en los días anteriores también nos hacen prever que los suelos están altamente saturados, que es muy probable que deslizamientos pequeños y medianos empiecen a presentarse en algunos sectores, sobre todo los más vulnerables. Ahora vamos a hacer una breve pausa y al regreso tendremos la segunda entrega de los Pandora Papers, una investigación en la que Costa Rica Noticias participó en exclusiva para nuestro país. Ya regresamos con esta segunda entrega.
programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio de nuevos conocimientos y aprendizaje. Estimulará su mente y mejorará su autoestima. Buena vida. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Puente para la Prevención para mí es una organización que está tratando de ayudar a los jóvenes a que no tengan finales trágicos como en el camino de las drogas, las muertes o un camino que no les va a traer nada bueno. Nos está trayendo nuevos cursos, nuevos aprendizajes, nos están dando posibilidades de expandirnos en diferentes áreas. Esto también me ha beneficiado con nuevos cursos, me ha ayudado a desarrollarme a mí más personalmente porque antes era muy tímida, no me gustaba hablar frente a nadie, no me gustaba socializar con nadie, entonces me ha ayudado mucho en esas partes. Tengo 2 años de recibir cursos en el centro cívico desde que empezó, soy la primera generación de Sin Paredes, que son cursos de danza, arte, teatro, son de graffiti, de danza he aprendido un montón, siempre he sido una muchacha que ha bailado un montón, entonces me he desarrollado mucho en esa área. En cine he aprendido a desarrollar películas, a cómo generar guiones y cómo dirigir a las personas en esas áreas. En graffiti hemos desarrollado muchos dibujos, he expandido mucho en esa área del dibujo, en fotografía he aprendido a tomar bastantes fotos, ángulos. ¿Quieren trabajar con nosotras en la máquina del tiempo? Los invitamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Aprendo en Casa, Primera Infancia. Nuestro número de teléfono es 8398-0071. ¡Los esperamos! Todo un maestro de la acuarela y el dibujo nos entrega sus conocimientos en El Mundo de Arcadio. Los martes y jueves a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Bicentenario de la República, presentamos una serie de micros documentales que enaltecen la tradición culinaria de nuestros pueblos y su valioso aporte en la cultura costarricense. Coproducido por el Ministerio de Cultura y Juventud y Automercado. Bicentenario, 200 años de comida independiente. El sábado a las 11 de la mañana y con repetición el domingo a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 23 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar hoy en la compra 621 colones con 8 centavos. El precio del dólar en la venta 629 colones con 12 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Upala Agrícola, la empresa piñera del exministro Alfredo Bolio Pérez, ubicada en la zona norte del país, acumulaba deudas con entidades del Estado costarricense, al mismo tiempo que una sociedad offshore, que era su holding en Panamá, recibía una inyección de capital de casi 20 millones de dólares. La revelación forma parte de los hallazgos de la investigación transnacional conocida como los Pandora Papers, de la cual Costa Rica Noticias formó parte junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Veamos los detalles en una entrega especial. Desde el distrito de Yolillal, en el norte del cantón de Upala, en la zona norte de Costa Rica, salen millones de piñas hacia mercados tan variados como Estados Unidos, Italia, España, Turquía y China. Millones de estas frutas de la variedad dorada se cosechan en más de 2.000 hectáreas de la empresa Upala Agrícola S.A., de la cual es directivo y accionista desde el 2008 el exministro y empresario Alfredo Bolio Pérez.
En el año 2012, mientras Bolio presidía el Banco Nacional de Costa Rica, la Piñera Upala Agrícola entró en morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de 72,3 millones de colones que luego pagó con retraso. 3 años antes, en el 2009, la Piñera también había incumplido el pago del impuesto de renta, pero esto lo determinó posteriormente una fiscalización de la Dirección de Tributación. En aquel 2012, mientras la Piñera de Bolio no encontraba los recursos suficientes para pagar sus obligaciones con el Estado costarricense, otra sociedad dueña de la Piñera y en la que Bolio también figuraba como presidente y accionista, recibió una inyección de capital de casi 20 millones de dólares. No obstante, esta segunda compañía, llamada Upala Investments, estaba fuera de la fiscalización de las autoridades en Costa Rica, ya que se trataba de una sociedad offshore creada en Panamá en 2008 por la firma legal Alemán Cordero Galindo y Lee, más conocida como Alcogal. Bolio aparece vinculado además con otra empresa offshore panameña, Northern Fields, también creada en el 2008, pero que según el exministro nunca estuvo activa. Los vínculos de Alfredo Bolio con las empresas offshore son parte de los hallazgos de Costa Rica Noticias de Canal 13 y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Luego de revisar miles de documentos internos de 14 bufetes legales especializados en gestionar sociedades offshore en Panamá y otros países. La revelación hace parte de la investigación Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dado a conocer este domingo. Por escrito, Bolio dijo a esta alianza periodística que la inyección de capital de casi 20 millones recibida en Panamá por la dueña de la Piñera Tica se utilizó en su totalidad para la adquisición de otra operación agrícola que amplió la capacidad productiva a los niveles actuales y no tiene relación con el flujo operativo de la empresa. Aseguró además que la sociedad costarricense nunca ha repartido dividendos a la sociedad panameña y que el 100% de las utilidades se han reinvertido en la operación agrícola. Asimismo, Bolio rechazó contundentemente alguna deuda con el fisco. Debe existir algún error en esta información, ya que Upala Agrícola nunca se ha acogido y mucho menos beneficiado de algún tipo de amnistía tributaria, replicó por escrito. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda confirmó a Costa Rica Noticias que Upala Agrícola sí se benefició de la amnistía tributaria. Por otra parte, los registros de la Caja muestran un reiterado incumplimiento de la Piñera con sus obligaciones sociales. Según la Caja, del 2015 a la fecha, Upala Agrícola ha tramitado 9 arreglos de pago por estar morosa con montos que van desde los 72 millones de colones en 2015 hasta los 695 millones de colones al año 2020, equivalentes a más de $1 millón. A pesar de eso, Bolio sostiene que el bienestar de los casi 1.000 colaboradores de Upala Agrícola y sus familias, así como del desarrollo social del cantón de Upala, han sido siempre las prioridades de la empresa. Por eso, todos cuentan con el 100% de la seguridad social. Sobre la deuda con el fisco del 2009, Tributación confirmó que Upala Agrícola empezó a pagar en montos periódicos a partir de febrero del 2017. En los meses de enero y febrero del año 2019, la empresa de Bolio se benefició de la amnistía tributaria, que le eximió del pago de intereses a quienes pagaran montos adeudados al fisco sin necesidad de solicitar el beneficio. En ese periodo, Upala Agrícola pagó 50 millones de colones y se le condonaron 62 millones de colones en intereses. De vuelta a las offshore y sobre la sociedad en Panamá,
La filtración de documentos permiten ver que las dos sociedades fueron registradas con una misma estructura. Alfredo Bolio Pérez aparecía como presidente, Lionel Peralta Lizano como secretario, Vicente Ignacio Pérez Recao como tesorero y Odette Carolina Pérez Recao como fiscal. Alfredo Bolio dijo que Lionel Peralta ha sido amigo cercano suyo de toda la vida y que también fue directivo de Upala Investments y Upala Agrícola, pero que hoy día no es director de ninguna de estas sociedades. Mientras que los Pérez Recao son una familia empresarial de Venezuela que tienen negocios en Costa Rica desde los años 70. Consultado por esta alianza periodística sobre las sociedades que administró para Bolio y otros muchos clientes, Alcogal respondió en una carta al consorcio de periodistas de investigación que lideró Pandora Papers, que cumple debidamente con todas las leyes en las jurisdicciones donde opera y siempre ha sido nuestra política cooperar plenamente con las autoridades competentes cuando éstas lo solicitan. Al respecto de la utilidad de crear esta offshore, el exministro negó que tuviera alguna motivación de eludir impuestos y como única explicación de su razón de ser dijo: la sociedad Upala Investment S.A. siempre sirvió únicamente como tenedora del 100% de las acciones de Upala Agrícola S.A. El exministro no explicó por qué, habiendo tenido Upala Investments una capitalización semejante en 2012, la empresa tica no pudo ponerse al día con deudas que tenía con el fisco desde el 2009 y sí, en cambio, consiguió el dinero para ampliar sus inversiones. La offshore de Bolio en Panamá ha tenido desde su creación diversos cambios en su conformación societaria. En la actualidad está activa, pero según dijo Bolio, él dejó su junta directiva en septiembre de 2020. También indicó que hace aproximadamente un año, esta empresa vendió su participación en Upala Agrícola. Cambiamos de tema. La Sala Constitucional estudia 6 recursos de amparo presentados contra la jueza de ejecución de la pena que le ordenó al Ministerio de Justicia no brindar información sobre la cárcel de San Sebastián. Vamos a un reporte con nuestro compañero Andrés Ortiz. Adelante, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo señala, la Sala Constitucional ya tiene en estudio 6 recursos de amparo que se presentaron por esta resolución que ha generado bastantes cuestionamientos, donde esta jueza de ejecución de la pena le ordenaba al Ministerio de Justicia no brindar más información a la prensa sobre la cárcel de San Sebastián. Vamos a ver la información. Trata de 6 recursos de amparo presentados en contra de la jueza de ejecución de la pena de San José, Mayra Acevedo, por la medida cautelar atípica que ordenó al Ministerio de Justicia de no brindar más información a la prensa sobre la cárcel de San Sebastián mientras este juzgado resuelve si levanta la orden de cierre que pesa sobre ella desde el año 2016. Quienes presentaron los amparos contra la jueza fueron Fiorella Salazar, ministra de Justicia; Albino Vargas, secretario general de ANEP; un abogado particular; Diana Sofía Posada Solís, viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia; el Colegio de Periodistas; Viviana Bosa Chacón, viceministra de Justicia y directora general de Adaptación Social. También un periodista presentó un recurso de amparo en contra de la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, para que no acate la disposición de la jueza. El pasado jueves, la jueza ordenó a Justicia no brindar información de la cárcel de San Sebastián, ya que el juzgado de ejecución de la pena de San José deberá resolver el proceso judicial, y argumentó: a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control para las decisiones que se adopten, no solo se encuentren ajustadas a derecho, sino también sean absolutamente imparciales. Algunos abogados consideran que se está violentando la libertad de expresión. No puede venir un juzgador a restringir la libertad
de prensa o la libertad de expresión bajo el contexto de una medida cautelar que considera típica, en donde lo que se impide es que se brinde comunicación cuando esta comunicación puede ser de carácter público. ¿Por qué? Porque son instancias públicas las que están llamadas a brindar la información sobre qué es lo que está sucediendo con el hacinamiento carcelario, qué es lo que está sucediendo con la situación de si se permite o no se permite hacer la apertura de un centro penitenciario, o qué es lo que está sucediendo con los cierres técnicos que se están dando y qué es lo que el Ministerio de Justicia está reclamando al respecto. En el caso del programa de libertad de expresión de la UCR, consideran que es un tema que preocupa, pero que también hay que entender el contexto de la situación de las cárceles. Mi respuesta es sí. Preocupémonos por resoluciones de este tipo en la medida en que restringen el acceso a la información pública. Ya la jueza ha aclarado que es una medida cautelar de carácter excepcional. No conocemos la fundamentación de la jueza para ver cuáles son los bienes jurídicos concretos que está tutelando aquí, pero bueno, me parece que también hay una gran preocupación de los jueces y juezas de ejecución de la pena por la gravedad del problema del hacinamiento carcelario en este país y que no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo. Y entonces, en esa medida, contextualicemos también la gravedad del tema. La jueza deberá resolver el proceso de la cárcel de San Sebastián esta semana, mientras que la Sala Cuarta ordenó a Justicia, como medida extraordinaria y temporal, utilizar los espacios disponibles en ese centro para trasladar a los privados de libertad varados en celdas del OIJ. Entre la noche del lunes y este miércoles, Justicia trasladó a 293 personas. Bien, y es que precisamente hace un par de horas, posterior al cierre de edición de esta nota, el Ministerio de Justicia informa que la jueza de ejecución de la pena ya resolvió sobre si se levantaba o no el cierre técnico y la orden que pesaba sobre la cárcel de San Sebastián desde el año 2016. Pues bien, están levantando la orden de cierre técnico que tenía y además se adhieren a la posición de la Sala Constitucional para ingresar a las personas indiciadas a este centro, y también levanta esta orden que generó cuestionamiento de no brindar más detalles sobre esta cárcel. Veamos la declaración de la ministra Fiorella Salazar que dieron hace algunos minutos sobre esta resolución de la jueza de ejecución de la pena. Recién hemos recibido la resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, en la cual nos indica que se están adhiriendo a lo indicado por la Sala Constitucional el lunes pasado, es decir, para el ingreso de las personas al CAI San José, más conocido como San Sebastián. Adicionalmente, nos indican que están rechazando las apelaciones y los recursos que presentamos contra la orden que habían girado la semana anterior. Y finalmente, nos indican que levantan la medida cautelar atípica que no nos permitía referirnos a los temas del CAI San José. Bien, es precisamente información que se dio a los últimos minutos, donde ya la cárcel conocida como San Sebastián tendrá la posibilidad entonces de recibir a más personas privadas de libertad. Se levanta esta orden y por lo tanto esto le da un alivio también a las celdas judiciales que ya se encontraban colapsadas por el retraso y el no traslado de personas privadas de libertad al sistema penitenciario por estas órdenes de los jueces de ejecución de la pena. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Estaremos muy al tanto porque recordemos que sobre el resto de las cárceles del país todavía pesan órdenes de ejecución de la pena donde deben resolverse y que tienen impedimento de ingresar a más privados de libertad. Don Ernesto. Así es, Andrés, muchas gracias por la información. Un tema muy complejo y de altísimo impacto en los derechos humanos de muchas personas. Cambiamos de tema. Este miércoles el Poder Ejecutivo firmó la ley que amplía el plazo de 2 a 8 años el tiempo para interponer una denuncia sobre hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Por lo tanto, se amplía el plazo de la prescripción de las causas. Se trata de la modificación de los artículos 38 y 29 de la ley, donde además se establece que cuando se trate de acusaciones no judiciales, las personas menores de edad tendrán derecho a interponerlas por cualquier medio, sin necesidad de hacerse acompañar por una representación legal. Marcela Guerrero, presidenta del INAMU, señaló que alrededor del 90% de las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia son mujeres
y más del 50% son menores de edad. Cuando hablamos de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, nos referimos a esos comportamientos en donde en muchos casos los daños son irreversibles. Por lo tanto, definitivamente ocupamos que la atención y la prevención de la violencia en este país sea un servicio esencial donde se acompaña a la persona denunciante tanto a nivel legal como a nivel psicológico. Y la Caja investigará a 3 estudiantes de medicina involucrados en una fiesta clandestina que se llevó a cabo el pasado sábado en Escazú. 2 de estos jóvenes afirmaron a la Policía Municipal que eran funcionarios del Hospital Nacional de Niños. Indignante, así calificó la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, el comportamiento de 3 estudiantes de medicina que fueron abordados por la Policía Municipal de Escazú en una fiesta clandestina el pasado fin de semana. El Hospital Nacional de Niños se enteró en la noche de ayer a través de redes sociales de este grave incidente de unos jóvenes que decían ser médicos y habían transgredido una cantidad de reglas vinculadas con las restricciones de la pandemia. Iniciamos las investigaciones de manera inmediata ante esta grave situación y podemos decir que a la fecha hemos recabado ya los datos que estas personas no son funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, no son funcionarios del Hospital Nacional de Niños. El sábado anterior, ante múltiples llamadas de vecinos, oficiales de la Policía Municipal de Escazú acudieron en horas de la madrugada al sector del Alto de las Palomas, en donde se encontraron con una fiesta clandestina, con cobro de entrada y brazaletes, así como una serie de vehículos mal estacionados. Allí, cuando los oficiales proceden a confeccionar los partes, salen 2 personas y llega una tercera en un vehículo, asegurando que eran médicos, uno del Hospital México y 2 del Hospital de Niños. No, ella me vino a recoger a Hospital de Niños, que yo entro a las 6 de la mañana, ya nos vamos para allá. Bueno, no entro a las 6, a las 6 tengo que pasar visita con los doctores. O sea, a las 5 de la mañana tengo que estar ahí. ¿Usted doctor también? Sí, a las 5 de la mañana tengo que estar. Buen ejemplo están dando, ¿ah? Buen ejemplo. Es que ejemplo, no hablemos de hipocresía, pero sí. Es hipocresía. No quiero entrar en discusión, nada más, poner el choza, cambiarme, ir Permítame la cédula. Esa hipocresía yo la voy a llevar más arriba. No tengo cédula aquí. Tiene que identificarse, porque si no me toca llevarlo a reseñar, papá. Sí, ¿por qué te pones en eso? ¿Da pereza? Pero me refiero yo, es que él me habla con ironismo, o sea, no es como que yo esté liga, que está haciendo su trabajo. ¿Cómo ironismo, muchacho? ¿Cómo ironismo? Si sos un doctor. Sos un doctor, güey. Estoy hablando con él. Sí, yo con usted. Sos un doctor. Sea una mejor persona, un mejor profesional. Ante esta situación, en la Caja Costarricense del Seguro Social aseguran que investigarán la situación de esos 3 estudiantes de medicina y, de ser necesario, tomarán acciones legales, ya que no son funcionarios de la entidad. Son estudiantes de medicina de último año que realizaban su rotación supervisada en pediatría en nuestro centro hospitalario. Continuaremos indagando el caso a profundidad. Esta es una situación indignante que requiere una investigación profunda y que se apliquen las medidas legales correspondientes. El hecho ocurrió a las 3:30 de la madrugada del sábado, en donde se decomisaron 16 placas y confeccionaron al menos 30 infracciones por diferentes motivos. Y este miércoles el primer ministro británico Boris Johnson presentó una serie de reformas para levantar la economía de Inglaterra, seriamente golpeada después del comienzo del Brexit. En unos minutos tenemos esta y otras noticias internacionales. Que tus sueños nunca mueran. Planificalos para que sean una realidad hoy y en el futuro. Abrir tu plan voluntario de pensiones. Disfrutar todos los beneficios. Puedes abrirlo con 5,000 colones o $50. Rendimientos capitalizables. Exoneración de impuestos de renta y cargas sociales hasta en un 10% de tu salario bruto. Administración en cuentas individuales. Puedes escoger libremente los beneficiarios. Cuida que tus sueños futuros se vuelvan realidad.
Puente Agro para mí es una gran oportunidad, un gran recurso que lo voy a aprovechar al máximo aquí, en esta propiedad de nosotros. Soy agricultor desde hace 4 años, vivo con mi esposa, mis 3 hijos, 2 niñas y un niño, y me están dando esta nueva oportunidad de 1 hectárea de café. Me facilitaron 2.500 plantas de almácigo, las cuales son de café mejorado. Me están facilitando los fertilizantes, algunas enmiendas como las cales, fungicida, foliares y otros productos para la siembra y el mantenimiento de 1 hectárea de café. En conmemoración del Bicentenario, presentamos esta miniserie documental educativa que repasa a través de la historia la participación de una amplia diversidad de etnias en la construcción de nuestra Costa Rica bicentenaria, pluricultural y multiétnica. Costa Rica Intercultural en el Bicentenario, este jueves a las 10 de la noche y con repetición el sábado a las 8:30 de la noche. Y además, el domingo, a las 4 de la tarde, aquí en 13.